Hola amigos, hola amigas, estamos en una nueva edición del programa Conversaciones Americanas, hoy tratando de seguir la noticia que ya está recorriendo las agencias de prensa del mundo sobre la caída de Kabul y el establecimiento de un gobierno por parte del movimiento talibán. Talibán quiere decir los estudiantes, los seminaristas que acaba de tomar el poder en la capital afgana. Hemos querido hacer un programa para tratar estos temas, hemos aprovechado los contactos que hemos establecido con la analista de Relaciones Internacionales y periodista Pilar Requena, y vamos a transmitir al final del programa una entrevista con ella. Ella es la autora del libro Afganistán, que es un libro muy leído en habla hispana, sobre el tema de Afganistán, puesto que esta es una periodista que pasó bastante tiempo en Afganistán, viviendo en Kabul, pasó tiempo en Peshawar, también en Pakistán, en varias de las ciudades afganas, y nos va a dar su visión sobre el tema, que es muy interesante. Yo quisiera primero poner la situación en contexto, hablar un poquitico sobre eso, hacer alguna referencia a pasada a las relaciones que hubieron entre Cuba y Afganistán, porque tuve el privilegio de haber conocido a Ramón Hernández, lamentablemente fallecido en un accidente sin sentido, creo que fue un bus dando marcha atrás que le dio un golpe a la salida de Expo Cuba, pero que era el embajador de Cuba en Afganistán. Y en mis tiempos, en los últimos tiempos, cuando estaba en el IRRI, incluso ya después que había terminado en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, trataba de ir a las conferencias que se daban en los centros de estudios en la zona de Miramar, y varias veces, dado que había establecido una amistad con él a partir de su esposa, era muy amiga, que se llama Maritzela, era muy amiga de mi tía, de cuando ellas habían estudiado en Santa Clara. Fui varias veces a sus presentaciones, tuve oportunidad de conversar con él y él me recomendó en alguna que otra ocasión libros para leer, etc. Bueno, esto es un asunto verdaderamente serio desde el punto de vista internacional. Tras 20 años de presencia internacional de Estados Unidos, países aliados, una intervención que se hizo primero bajo el mando de la OTAN, pero después aprobada la llamada ISAF, que es una misión de la ONU en Afganistán, pero la primera fue la Operación Libertad Duradera o Enduring Freedom, y que se hizo dentro de la OTAN en la perspectiva de que se había producido un ataque contra un miembro de la OTAN cuando ocurrió lo de septiembre 11, y en virtud de la doctrina de seguridad colectiva, un ataque contra uno es un ataque contra todos. Los miembros de la OTAN dieron el paso al frente y dijeron que iban a estar con Estados Unidos en la lucha, en la guerra contra el terror. Hay que decir que la operación, Libertad Duradera incluye más cosas, porque es parte de la llamada guerra contra el terror, lo cual ha sido muy criticado por algunos analistas de relaciones internacionales, porque el terror, la guerra global contra el terror, es una guerra global contra un método, más que un enemigo en específico. Pero, ¿qué quería decir aquí que es importante? Primero, ubicarse que se trata de la retirada, y una retirada bastante a la carrera, de una fuerza que se suponía que era abrumadoramente más poderosa que la insurgencia que había estado ahí en Afganistán. Se trata también de la coalición militar más grande que se haya creado después de la Segunda Guerra Mundial, y en el cual por momentos, no que fuera el caso ahora, pero por momentos incluso llegó a tener cierta colaboración de las repúblicas de Asia Central, que en alguna medida se mueven bajo una zona con égida rusa, dada la herencia histórica que hubo a partir de la existencia de la Unión Soviética en esta zona. Y todo eso se está hoy desbaratando. El trabajo que se inició por 20 años de tratar de construir por lo menos una simbiosis de un Estado de Derecho, donde ocurrieran algún tipo de elecciones, tratar de acortar las distancias entre los diferentes grupos étnicos de Afganistán. El trabajo que se hizo con las mujeres
hay que recordar la importancia que ha tenido esto, porque del lado de la presencia de las tropas de la coalición vinieron también escuelas donde las niñas, las mujeres afganas pudieron en alguna manera soltarse del yugo que había impuesto una especie de Islam estricto que venía desde el llamado wahabismo o doctrina fundamentalista islámica que venía del lado de Arabia Saudita y que había tenido un espacio importante a raíz del apoyo de Arabia Saudí, de los Estados Unidos, de los países del Golfo a la lucha de los llamados mujahidines o guerreros islámicos que luchaban lo que ellos llamaban una yihad o una guerra santa contra la invasión soviética en Afganistán y el régimen que allí se instaló como resultado de esto, originalmente presidido por el secretario del llamado Partido Democrático Popular de Afganistán en ese momento, Babrak Karmal. ¿Qué hay que decir en esto? Primero quisiera hablar de la historia de Afganistán. Hay que decir que originalmente incluso la idea de Afganistán como tierra de los afganos se limitaba a las zonas que hay. Hoy sería una parte de lo que es Pakistán, pero también lo que es el sur este de Pakistán, de Afganistán, que es el territorio de los pashtunes. Pero con el tiempo se fue creando un nuevo estado allí. A partir del siglo XVIII, siglo XIX sobre todo, se realizaron labores políticas en las cuales las diferentes tribus de la zona se aglutinaron, se creó una especie de una coalición o una confederación de tribus bastante, o de etnias bastante ligera o amplia, y de esa manera se fueron estableciendo en algunas ocasiones como capital Kandahar, que es el corazón del territorio pashtun, o en la ciudad de Kabul, donde está la capital de Afganistán. Bueno, la historia de esto se remonta a siglos, se habla incluso de los amores del emperador Alejandro Magno con una princesa de la zona, etc. ¿Para qué quiero aquí llamar la atención? Que siempre ha sido un país que ha tenido una gran fragmentación, una gran desunidad, si se quiere decir de otra manera. Incluso hasta Engels habló en un trabajo de los afganos y decía que lo que los unía generalmente era el repeler a las invasiones externas, pero que tenían mucho prurito en la independencia tribal de cada uno de ellos, etc. Aquí hay que decir también que en este caso incluso hay hasta chistes entre los afganos. Yo vivo en el área de la bahía, hay un área aquí que se llama Fremont, una ciudad donde hemos vivido y que algunas personas le llaman Little Kabul o pequeño Kabul, porque hay mucha gente afgana aquí. A mí, yo a todo el que pueda, que tenga un chance, vaya y coma en un restaurante afgano. Cada vez que me han venido a visitar, incluso personas de Miami, de Cuba, de otros lugares que han pasado por aquí, por el área de la bahía, yo siempre hago un tiempo porque es una de mis comidas preferidas. Pero aquí uno se encuentra mucho afgano que viene de las diferentes tendencias o las diferentes etnias, tayikos, uzbecos, pashtun, hazara. Los hazaras tienden a ser más estilo tipo persa, más cercanos a Irán, son chiíes, que es una división importante en el Islam entre chiitas y sunitas. Y esto ha sido, ellos hacen el chiste incluso, esto no lo estoy diciendo yo, esto es un chiste que algunas veces ellos me han hecho, que cuando Dios creó al mundo, al final, cuando ya había creado a todos los demás, puso en Afganistán lo que restaba de cada uno, y entonces Afganistán es como una especie de mosaico de lo que le quedaba a Dios para crear un país. Entonces han tenido una relación a veces tirante, pero también una relación que también de comunicación, y en muchas ocasiones ha habido también relaciones de cooperación, etc. ¿Qué es lo que hay que es importante aquí decir en la historia? Afganistán ha enfrentado, se le dice el cruce de imperio, porque fue un área muy importante en el llamado gran juego entre la expansión rusa por el norte
y la expansión británica desde la zona de la India. Entonces siempre hubo una pugna y los chas, los reyes de Afganistán, siempre trataban de jugar a balancear un poder con el otro, y en ocasiones lo pudieron hacer con relativamente éxito y en otras situaciones no. Aquí es importante decir que en este caso hubo varias guerras que se conocen como las guerras anglo-afganas, por las guerras particularmente en el caso con el dominio británico en la India, que abarcaba el territorio que hoy es Pakistán, y es conocido también Afganistán no solo como el cruce de imperios, sino como el cementerio de imperios, en el sentido de que en varias ocasiones se ha tratado de conquistar Afganistán, particularmente los ingleses, después se dice de lo que fue la Unión Soviética, y ahora en el caso de los Estados Unidos y otros grupos y otros países como parte de la coalición, y hemos visto que ha sido muy difícil que se pueda establecer un gobierno de algún tipo, con algún tipo de subordinación, siempre un repudio muy importante de la población del país al ocupante extranjero. En este sentido, hay una historia que es de los 1830 y tanto, tengo entendido, en el cual al final solo una persona, un médico, logra sobrevivir de una expedición militar a Kabul, y cuando se van retirando lo hacen a través del llamado Paso Khyber, que está en el medio de las montañas que separan a Pakistán y Afganistán, y en ese lugar donde los mujahidines también fueron muy efectivos en la lucha contra los soviéticos, y ahora los talibanes han sido muy efectivos en la lucha contra el gobierno instalado en Kabul y con el apoyo norteamericano. Un área importante de la historia afgana es lo que se llama la línea Durán, que fue una línea establecida como resultado de acuerdos entre reyes afganos y el dominio británico, y fue también otra de esas cosas que hizo el Imperio Británico, que puso líneas arbitrariamente, y la separación del pueblo pashtún, que es la etnia mayoritaria en Afganistán, en la cual una parte quedó del lado pakistaní, el área esa de la zona de Peshawar, Jalalabad, y del otro lado de Peshawar, y del otro lado está la zona donde estaban los pashtunes afganos. Esto también motiva que de ahí es una frontera muy porosa y por la cual van y vienen con gran facilidad las personas que tienen familiares a ambos lados de la frontera, hablan el mismo idioma, hay una especie de entendimiento, y lo que pasa en un lugar se conoce inmediatamente en el otro. Eventualmente se creó una monarquía afgana que sobrevivió durante muchos años, hasta 1977, donde se produce un golpe de Estado por incluso un primo del rey Zahir Shah, y se establece el primer gobierno de corte secular. Ya para este momento, a nivel internacional, se está desarrollando, esa es mi hija Eva, que cada vez que yo hablo ella quiere siempre participar en los debates. Dice aquí lo que pasa es que este momento que se produce también, el reemplazo de la monarquía, que era una monarquía que trataba de modernizar Afganistán. Las personas que visitaron Afganistán, por ejemplo, de Cuba, que tenía una relación con Afganistán como parte de la relación de Afganistán con el campo socialista, recuerdan que las mujeres vestían relativamente de una manera moderna, no típico de los regímenes fundamentalistas islámicos como de Arabia Saudita o los Emiratos del Golfo, y había educación femenina, todo ese tipo de cosas. El rey estaba tratando de modernizar eso. Al final el rey es reemplazado por Daud, que es un primo de él, y después se produce ya se han desarrollado dos importantes tendencias dentro de Afganistán, y que están presentes en la Universidad de Kabul de una manera muy importante, que es el fundamentalismo islámico, que ya tiene la influencia del brote que hay en Arabia Saudita, las llamadas corrientes wahabistas, por ejemplo. También está el caso de las corrientes marxistas que han llegado desde el norte de la Unión Soviética, y estos grupos convergen allí. Ahí se puede hablar, incluso hay un libro muy bueno en inglés
que habla de este tema, que se llama Ghost Warrior, de Steve Coll, que lo he leído recientemente. Y bueno, está el libro este de Pilar Requena en español, que se puede comprar en Kindle, y está también muy bueno y explica todo esto, el desarrollo de estas dos grandes tendencias, que son el islamismo por un lado y el marxismo por el otro. En el ala este de la izquierda, de la idea de la secularización, tiene un importante papel el llamado Partido Democrático Popular de Afganistán, que primero se nuclea alrededor de un intelectual, de una especie de posición muy influido por Occidente, pero también con ideas de relación buena con la Unión Soviética, que se llama Nur Muhammad Taraki. Taraki es el presidente de Afganistán por un tiempo. Él derroca al régimen de Daoud y a su vez es derrocado rápidamente o en relativamente poco tiempo con un grupo dentro del Partido Democrático Popular de Afganistán con visión nacionalista, pero que también busca una conciliación con la fuerza que ha ido ganando el fundamentalismo islámico. Ahí ese es el caso del grupo nucleado en torno a Fizul Amin. Esto crea problemas importantísimos para la conducción del gobierno en Afganistán. Hay crisis económica seria, hay represión muy marcada por parte de Fizul Amin. Se dice que él incluso trató en algún momento de tomar distancia de las relaciones especiales que se habían establecido desde el gobierno de Taraki con la Unión Soviética, y entonces se produce la intervención soviética, donde unidades incluso con grupos afines, porque también en el norte de Afganistán hay grupos que son tayikos, uzbecos, que tienen mucho que ver con lo que hay del otro lado en Uzbekistán y Tayikistán, y con unidades de soviéticas que tienen a varias personas de esa república, se produjo la intervención y matan a Fizul Amin. Fizul Amin había asesinado a Nur Muhammad Taraki e imponen un gobierno, una especie de gobierno impuesto desde la Unión Soviética bajo el liderazgo de Babrak Karmal, que había estado preso y que tenía cierta simpatía y una relación muy cercana con la Unión Soviética. A partir de ahí se inicia una etapa muy importante en la historia de Afganistán, porque aquí se trata de nuevo otra ocupación que es percibida como una ocupación imperial, una violación terrible de la soberanía de este país, y la Unión Soviética trata de apoyar en todo lo posible al gobierno de Babrak Karmal y envía muchas tropas ahí. Si la respuesta norteamericana en específico es la respuesta de Occidente, que está muy bien explicada en este libro que se llama Ghost Warriors, de Steve Coll, fue tratar de devolver la cachetada del Vietnam, en la cual la Unión Soviética había sido un gran apoyo a la lucha vietnamita contra el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por los Estados Unidos, y que había costado cerca de 58,000 vidas norteamericanas en la defensa de ese gobierno del Vietnam del Sur, a partir de determinadas premisas como la llamada teoría del dominó, que si caía Vietnam del Sur, después caería Malasia, Indonesia, etcétera, y que Estados Unidos ya había invertido, como había invertido Francia originalmente en el caso de Vietnam del Sur antes de la batalla de Dien Bien Phu, y que sería un descrédito para Estados Unidos y para Occidente que Vietnam del Sur fuese a caer bajo el dominio comunista. Aquí hay que decir, y hay que decirlo claramente en el caso de Vietnam, que un elemento que empujó un análisis sobre Vietnam tan malo, porque realmente fue un análisis muy malo, que no reconoció el peso importante del nacionalismo en Vietnam y de la fuerza que tenía ese nacionalismo conectando Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, fue resultado en parte de las políticas macartistas de los años 50, cuando se inició una purga contra el Departamento de Estado por parte del senador McCarthy, bajo el llamado supuesto de quién perdió China. Y los mejores analistas del tema del este de Asia, lo que se llamaba el Far East Desk, fueron purgados por esta especie de persecución ideológica, en la cual lo que había que demostrar no era quién era más razonable o quién sabía más, sino quién mostraba más lealtad ideológica al anticomunismo extremo. Entonces eso pasó allí,
y en alguna medida llevó a que se analizara que China y la Unión Soviética estaban juntas, que a través de China la Unión Soviética llegaba a Vietnam y que Vietnam a través del comunismo vietnamita era esencialmente un instrumento de la alianza chino-soviética que ya para ese entonces ni siquiera existía, pero que además nunca el que conociera la historia bien de Indochina iba a asumir que el comunismo vietnamita iba a ser un instrumento del nacionalismo chino, porque históricamente eso había sido, el nacionalismo chino y el nacionalismo vietnamita habían estado encontrados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que se le dio la idea de devolver la cachetada y desde la administración Carter en adelante empieza a fraguarse una alianza entre las fuerzas fundamentalmente opuestas al gobierno en Kabul del Partido Democrático Popular de Afganistán y de la dirección de Babrak Karmal y particularmente de la presencia soviética. Se asumió, yo creo que con razón, que los soviéticos estaban pecando de una sobreextensión imperial en esta proyección y que por tanto ahora que estaban sobreextendidos era más fácil golpearlo. Un gran aliado para estos planes de los Estados Unidos fue el gobierno militar de Pakistán bajo el general Zia-ul-Haq. Zia-ul-Haq es un general que tiene simpatías por el fundamentalismo islámico. Hay una relación muy, muy cercana entre Arabia Saudita y Pakistán. ¿Por qué? Porque la identidad pakistaní se define por la condición islámica. La separación de Pakistán de la India en el momento de la partición es alentada por el fundador de Pakistán, el doctor Mohammed Jinnah, en el entendido que hindúes y musulmanes en lo que era la antigua India no podían vivir sin que uno se subordinara al otro. Gandhi, Jawaharlal Nehru insistieron en tratar de mantener la unidad de la India, pero eventualmente cada uno tomó por su camino y se crearon dos estados. Pakistán, que creo que lo que quiere decir es un acrónimo de las partes que forman el país, como un estado para los musulmanes, y la India como un estado donde podrían quedarse todos los que estuvieran ahí. Por cierto, en la India hoy tengo entendido que hay ya más musulmanes que en el propio Pakistán, que la India se ha vuelto el segundo país con más musulmanes después de Indonesia, algo que a veces no se sabe mucho porque la gente tiende a pensar que los estados musulmanes con más habitantes son los estados del Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se separan estos países, pero Pakistán tiene una identidad islámica muy fuerte y el otro país con una identidad islámica muy fuerte a partir de el reclamo de legitimidad de la monarquía saudí es porque ellos se llaman o se hacen llamar los custodios de los lugares sagrados del Islam de las ciudades de Meca y Medina, a donde se produce en el caso de la Meca la peregrinación que se llama la peregrinación del Hajj, que en el Corán el profeta Mohammed en el Santo Corán dice de que los musulmanes si pueden deben hacer todo lo posible para hacer durante su vida por lo menos un viaje a la Meca. Entonces, esta relación, incluso usted la nota, cuando hay un golpe de Estado en Pakistán, fíjese que muchas veces, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, Sharif se va es el apellido, el presidente Sharif se va para Arabia Saudita como uno de los lugares donde él se va a buscar refugio. Y hay una cooperación muy importante. Por decirlo bien claro, después que el presidente Zia toma el poder, después que derroca a Zulfikar Ali Bhutto, en ese momento habían 800 madrazas, lo que se llama seminarios islámicos, en la zona del borde entre Pakistán y Afganistán. Se produce la invasión soviética a Afganistán y para el momento en el cual se va a producir la toma de Kabul por el Talibán en 1995, ya habrían ahí 8.000 madrazas. Estas son principalmente escuelas islámicas donde lo que más se enseña no es matemática, idioma, etcétera. Lo que más se enseña en este caso es doctrina islámica, y una doctrina islámica muy basada en el grupo que apoya a la monarquía saudí, que es el grupo de los llamados wahhabis,
por su fundador, y que es una persona que en alianza con el rey Ibn Saud promovió esa versión del Islam más fundamentalista, que enfatiza el carácter, por ejemplo, de la infidelidad de los que no creen en el Islam, incluso dentro del Islam, en el Islam sunita, tal y como ellos lo entienden. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se produce, y ya vuelvo al hilo por donde iba, se produce una alianza entre Estados Unidos, que empieza con la administración Carter, Arabia Saudita, con el gobierno de Zia-ul-Haq, donde han venido muchos refugiados desde el lado afgano, y allí se comienza un apoyo continuado en relación a la yihad o guerra santa que lanzan los llamados mujahidines contra la invasión soviética. Y vamos a ver que esto y aquí voy a hacer una parte para mencionar el tema de Cuba. Cuba tiene una relación ya desde la época de Taraki con Afganistán, o incluso creo desde antes, pero creo que por esa época es que se abre la embajada de Cuba en Kabul. Cuba en este momento es el presidente del movimiento no alineado. Es un momento en el cual el poder de Cuba en relaciones internacionales está al tope. Si han producido algunas cosas que yo creo que no eran necesarias y que incluso hubiese podido ser el propio presidente Fidel Castro más conciliador, en lugar de hacerle la campaña que hizo contra los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, que fueron dos acuerdos verdaderamente buenos para el Medio Oriente y que representaron en gran medida una reivindicación del interés nacional egipcio. Es cierto, hay mucha gente que le critica que el presidente Sadat no puso los intereses de la unidad árabe por encima de los intereses del Estado egipcio, pero eso se le puede criticar a todos los dirigentes árabes también. Todos los demás también han puesto sus intereses nacionales del Estado, del cual son ante la llamada unidad árabe al respecto. Y eso está muy bien escrito, y quizás un día podamos comentar sobre ese libro que se llama 14 días en septiembre, que se refiere a las negociaciones en Camp David entre Anwar el-Sadat, que yo creo que gana mucho en estatura cuando uno estudia lo que tuvo que hacer para convencer a los miembros de su staff, a los miembros de su gobierno, y logró, sin lugar a duda, el retorno a soberanía egipcia de hasta la última pulgada de la península del Sinai, que estaba bajo control israelí. Él incluso hizo un viaje a Jerusalén sin mucho anuncio, habló frente al Parlamento israelí y trató de promover la paz en ese sentido. Bueno, eso fue un tema importante de la sexta cumbre de los no alineados en Cuba, en la cual Fidel Castro criticó mucho al presidente Sadat sobre esto, y el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto contestó. Hay que decir que el presidente Zia-ul-Haq de Pakistán va a Cuba, incluso, que no tiene nada que ver con lo de Camp David, pero visita Cuba en el marco de la cumbre de los países no alineados. ¿Qué pasa después? Cuba está en el punto más alto. Desde la cumbre de Argel ha tratado de promover una alianza o relaciones de vínculo y cooperación entre los países no alineados y los países del bloque socialista. Ha incluso hablado de un nuevo orden económico internacional, demandándole a los países socialistas que respalden las demandas del tercer mundo. Incluso ha hablado de que los países petroleros, que están llenos de petrodólares a partir del boom petrolero de los 70, en lugar de poner ese dinero en bancos occidentales, que por qué no lo invierten en programas de desarrollo en otros lugares del tercer mundo, y tiene cierta popularidad en todo eso. Entonces, ¿qué pasa dentro de este cielo donde las cosas están yendo relativamente muy bien para la diplomacia cubana? Incluso se ha producido un reconocimiento por la Organización de la Unidad Africana de la presencia cubana en Angola, etcétera. Bueno, los soviéticos, en típica manera de una alianza asimétrica, invaden Afganistán y afectan la posibilidad de Cuba de jugar ese liderazgo, dado los vínculos de alianza tan importantes entre los dos países. ¿Cómo votó Cuba en la ONU en la resolución de condena a la invasión de Afganistán por las tropas soviéticas? Cuba vota en contra de la condena
en la Asamblea General de la ONU, es uno de los 23 países, creo que fueron 23 o 13, no recuerdo exactamente, pero creo que eran 23 o algo por el estilo, que no apoyan la resolución de condena a la invasión soviética. ¿Cuál es la explicación que da el embajador Raúl Roa Curí? Bueno, más o menos lo que hace Israel cuando habla de por qué no apoya la resolución de condena del bloqueo de la ONU, condena del bloqueo de la ONU, condena del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Bueno, lo que hizo el embajador Raúl Roa Curí dijo todas las cosas que Estados Unidos y los que habían auspiciado la resolución hacían contra Cuba y todas las cosas que en su lectura había hecho, en su lectura y también en mucha realidad había hecho la Unión Soviética de apoyo a Cuba, y diciendo que no iba a votar con los que hacían todo lo malo que le han hecho a Cuba y a favor de, no iba a votar del lado de que estaban los que le habían hecho tanto daño a Cuba con el bloqueo, etcétera, y no iba a votar contra un aliado que había hecho tantas cosas buenas. Pero no hay una aprobación doctrinal al pisoteo de la soberanía de Afganistán, y yo creo que en este sentido hay cierta línea de continuidad en la defensa de la soberanía con los casos de la intervención soviética en Checoslovaquia, donde de nuevo tampoco Cuba no condenó la invasión, pero sí habló claramente que se trataba que la doctrina Brezhnev constituía una violación de la soberanía de Checoslovaquia. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que eso es una parte, porque quería mencionar el tema de Cuba. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se produce esa alianza saudí, pakistaní, dinero saudí en gran medida. Se convierte en una causa célebre de aglutinamiento del mundo islámico contra la invasión soviética. Se convierte Pakistán en un campo de entrenamiento ideológico y militar en la guerra contra la Unión Soviética y su presencia en Afganistán. Allí entonces entra el presidente Reagan, y hay una película, por ejemplo, que yo les recomiendo que se llama Joe Wilson's War, o La Guerra de Joe Wilson. Estaba disponible en Netflix en inglés, pero no sé si estará con los subtítulos en español, que es de Julia Roberts y Tom Hanks, creo que es el otro, el que hace del congresista tejano Joe Wilson. Y es interesante porque aquí se convierte también a la vez, se usa el término Guerra Santa. Estos grupos islámicos fundamentalistas eran muy críticos de lo que ellos llamaban el imperio soviético, pero también el imperio norteamericano. Ya ellos venían con la idea de un renacimiento de los países islámicos contra los que percibían como traidores, desviados del Islam, infieles, en relación incluso al nacerismo en Egipto o al partido Baath en Irak y en Siria. Y ellos desarrollan esta tendencia que se expresa, por ejemplo, en un grupo que se llama la Hermandad Musulmana, donde uno de sus principales ideólogos originalmente en Egipto era el señor Said Qutb, quien incluso había visitado los Estados Unidos, y uno cuando lee sus escritos uno se horroriza, porque él dice que en las iglesias protestantes había demasiado contacto entre hombres y mujeres. Imagínense usted, en las iglesias protestantes de Colorado, porque él estaba ni siquiera en Denver, él estaba en un pueblo más al norte que se llama Greeley. Él estuvo en la Universidad del Norte del Colorado, donde yo estuve y di clases de política norteamericana. Pero él escribe sobre esos temas, Said Qutb, que es el fundador de la Hermandad Musulmana, y entonces él habla de todos los sacrilegios y la baja moral que existe en los Estados Unidos, porque en algunas iglesias se hacían bailes y las personas se tocaban. Vaya, yo me imagino si el hombre hubiese pasado por La Habana y hubiese visto los bailes que ya en los años 50 se hacían en Cuba, posiblemente hubiese dicho que estaba en medio del séptimo círculo, por lo menos del infierno de Dante Alighieri. Que allí era donde habría que mandar a los que estaban bailando el chachachá, los marcianos llegaron ya, o la rueda de casino, una cosa así. Entonces, ¿qué quiero decir que pasa aquí en este momento? Se produce una ayuda muy importante, una cruzada internacional contra la Unión Soviética y su presencia en Afganistán. Y los musulmanes, sobre todo en Arabia Saudita, se convierten en una causa célebre. Se van ahí a Pakistán. La CIA juega un papel muy importante armando a los mujahidines, o sea, a los guerreros de Alá que están ahí.
y se produce un brote muy grande. Se llega a copar dentro de la oposición al régimen del Partido Democrático Popular de Afganistán y a la presencia, que es el régimen pro-soviético que hay ahí. Se produce una cooptación de casi toda la oposición, a los monárquicos, los liberales, incluso hay asesinatos dentro de su propia oposición, en el cual la preferencia, incluso está claro eso por William Casey, que era el director de la CIA, y algunos de los oficiales ahí, la preferencia no era por quién tenía una visión más moderada del Islam o quién tenía una visión más factible para un mundo post el derrocamiento del gobierno de Karmal, sino lo que se hacía era quién está matando más soviéticos, quién es más efectivo a este respecto. Incluso se produce algo sin precedentes, que se le entregan los llamados cohetes tierra-aire Stinger, que son muy efectivos en la lucha contra helicópteros, y se le entregan a los principales grupos que se oponen al gobierno, y dentro de ellos particularmente a un líder que se llama Gulbuddin Hekmatyar, que es era un estudiante de ingeniería o profesor de ingeniería en la Universidad de Kabul. Se había opuesto a los comunistas o a los grupos nacionalistas afines a la Unión Soviética, y era un luchador realmente fiero contra la presencia soviética ahí. Habían varios grupos. Había otro grupo muy importante que era el de los tayikos. Entre ellos estaba Ahmed Shah Massoud, que se le llamaba el León del Panjir, y que también tiene un papel importante en esta lucha. ¿Qué pasa con esto que quiero decir aquí? Se convierte en un entierro, también un funeral para la presencia soviética en Afganistán, con la ayuda norteamericana, con la ayuda saudita, con la movilización que se produce en el mundo islámico. Se produce una presencia masiva de los llamados luchadores árabes allí, y ahí es donde llega el señor Osama Bin Laden a participar en la lucha contra la Unión Soviética en Afganistán. Se produce la caída del gobierno. Aquí hay cosas que, por ejemplo, Steve Cole explica de que ha habido encuentros entre Shevardnadze primero y Schultz, en las cuales dicen que se van a ir. Estados Unidos no lo cree. Hay gente muy fundamentalista, muy montada en la inercia de tomar ventaja y hacerle pagar a los soviéticos bien caro el estar en Afganistán. Y aquí yo quiero decir que quiero mencionar algo que ahora no se menciona mucho, pero me hace pensar en las mentes más inteligentes dentro de los Estados Unidos. Ya para mediados de los años 80, el senador Daniel Patrick Moynihan, que es un senador por New York, un intelectual de primera, que es el senador de Nueva York, él dice, saca la cuenta, estudia, porque eso es lo que implica un político que sabe. Eso yo pongo la diferencia porque he criticado a Marco Rubio recientemente en un discurso que él hizo aquí, en la cual no es capaz de trabajar con realidades, sino se construye visiones alternativas. Pero Daniel Patrick Moynihan dice ya para mediados de los 83-84, por los datos económicos, él dice, la Guerra Fría está ganada. Económicamente los soviéticos ya no pueden competir con nosotros. Incluso dice, ya no pueden competir probablemente ni con Japón, que es la segunda economía que está creciendo en el mundo capitalista. Entonces dice, hay que pensar en el mundo posguerra fría. Fíjese qué visión tiene el senador Moynihan, que no era muy amigo de Cuba, ni estaba contra el bloqueo como una cuestión de primer nivel, ni nada de eso, pero cuando uno estudia, uno se da cuenta, uno tiene que reconocer la diferencia entre una institución en el Senado como era Daniel Patrick Moynihan y algunos senadores que tenemos hoy allí que no tienen ni su preparación, porque este hombre llegó a ser profesor de Harvard con una preparación de primera y con un conocimiento de largo. Y estaba diciendo ya a mediados de los 80, la Guerra Fría ya la ganamos, vamos a empezar a pensar en el mundo que viene después. Bueno, eso no se hizo. Lo que se hizo fue seguir insistiendo en causarle a los soviéticos el mayor daño, y al final se logra que los soviéticos se van de allí. Ya ellos se iban a ir, pero se fueron bastante golpeados. Karmal es reemplazado por el presidente Najibullah, y aquí me voy a remitir un poco a rendir homenaje, porque él fue un gran amigo mío, de mi familia más que todo,
A mí me trataba como una especie de alumno. Ramón Hernández, el que fue el embajador de Cuba en Afganistán, él siempre, yo le preguntaba por la figura de Najib Bullah, y él siempre me decía que él creía, desde sus visiones en el terreno, que Najib Bullah estaba tratando de hacer una política de reconciliación nacional apoyada por la Unión Soviética, en el entendido, por Gorbachev, en el entendido que también a los Estados Unidos y a los sectores liberales afganos le hubiese convenido que ese proceso de reconciliación tuviera lugar sin tirar al Estado afgano que existía allí, donde había educación para las mujeres, donde había cosas en las cuales el Estado que legaba la presencia soviética y los comunistas y todas esas cosas de educación para las mujeres, de educación laica, de personas que se habían formado como ingenieros en toda la Europa Oriental y todo eso. Y él decía, él me contaba que él creía que Najib Bullah pensaba que si los Estados Unidos, incluso ciertos sectores en Pakistán y que incluso ciertos sectores liberales de la sociedad afgana pensaban con racionalidad, buscarían eso para excluir o por lo menos ir moldeando y aparecer como contrabalance contra la fuerza del extremismo islámico entre los mujahidines. Incluso hablaba de que hasta el momento en que los mujahidines cercaron Kabul, Kabul había sido una ciudad bien protegida, donde se vivían con ciertos niveles que uno no encontraba y libertades que uno no encontraba. Me refiero al tipo social, salir, tomarse un trago, conversar, pasar de la mano con una muchacha que fuera tu novia. Y él me decía que esas cosas pasaban allí y que lamentablemente, él me decía, fueron brutos. Él me decía esto con respecto a los guerreros fríos, el guerrero de la Guerra Fría en el lado occidental, porque en un momento en que te habían ayudado, se habían aprovechado, usar a los mujahidines, que eso es lo que yo creo que hace una política sabia al estilo de, como decía, de Israel, y creo que era que Inglaterra tenía intereses, no amigos permanentes. Entonces ahí lo que habría que haber hecho era haber dejado a los mujahidines a su suerte. Ellos sirvieron en determinados momentos para ciertos objetivos de ganar la Guerra Fría, dejarlos a su suerte y no seguirlos apoyando contra alguien que ya proponía una mejor alternativa que la que proponían los mujahidines, pero eso no se hizo. Al final es muy difícil en política tener esa sabiduría que, por ejemplo, uno empieza a ver, no sobre el tema de Afganistán, pero sobre relación a los soviéticos, por ejemplo, ya tenía alguien como el senador Moynihan. Entonces eso no pasó y se desató a la muerte. Una cosa interesante que es que a Najib Bullah le proponen salir, esto me lo contó también el embajador Ramoncito Hernández, que él le propusieron y él dice que su mujer contestó en una recepción que ellos solo se iban de ahí muertos porque ellos iban a echar pie en tierra por la nación afgana, que es una cosa interesante porque fíjense la comparación con Ashraf Ghani, el actual presidente que salió corriendo y creo que andaba ya hoy por Kirguistán y había abandonado Kabul. En el caso de Najib Bullah, creo que hasta lo colgaron y le separaron partes del cuerpo, lo colgaron. Él buscó apoyo, refugio en la misión de la ONU, pero de ahí lo sacaron o murió y lo descuartizaron los fundamentalistas islámicos. Hubo un bombardeo a Kabul al estilo de los bombardeos a Dresden o los bombardeos a las ciudades japonesas o los bombardeos de los nazis contra Londres y que prácticamente destrozaron la ciudad de Kabul y lo convirtieron en una pila de escombros. A partir de ahí, lo que se sucede entonces es que se desata la guerra civil también entre los mujahidines, entre estos señores de la guerra. Está el caso de Ahmed Shah Massoud, el llamado León del Panjir, que lucha también contra Gulbuddin Enmatyar, que son grupos dentro de ellos, y otras personas. Está el caso, por ejemplo, del general Dostum, que es un general uzbeco, y que fue a través del territorio bajo el control del general Dostum, que el embajador Ramón Hernández, por ejemplo, y su esposa Marisela salieron en dirección a lo que era la Unión Soviética y por ahí, porque tuvieron que salir por tierra, y por ahí lograron llegar y salir hasta de regreso a Cuba en una situación sumamente difícil. Ellos habían mandado a su hija unos meses antes, tengo entendido, para Cuba o algo así. Estoy recordándome en que este momento
no puedo acordarme de todo, pero recuerdo que era una persona que me explicaba estas cosas con un detalle. Yo le preguntaba y era una persona muy paciente. Cuando yo quería saber de eso, era una oportunidad, un embajador que era tan abierto para conversar con uno. Y que había vivido esa situación de una guerra. Recuerdo que incluso él me avisó varias veces que iba a dar unas conferencias en el Centro de Estudios de Asia y Oceanía, invitado por Mel Hernández, que era la directora del centro ahí. Bueno, ¿qué es lo que hay que decir allí? Pasan estas cosas, esa guerra civil del 92 al 95 destruye Afganistán prácticamente, y ya con el apoyo de la inteligencia pakistaní, el papel de Pakistán es muy importante aquí, porque Pakistán busca tener una espalda segura en su pugna con la India, en donde hay hasta una carrera nuclear que es sumamente importante y que también tiene lugar bajo el gobierno del el general Zia, con incluso violaciones de los regímenes de no proliferación nuclear, etc. Y a propósito, ya que estoy hablando de Pakistán, déjame contar una anécdota interesante que Gromyko, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, cuenta, y es que en el medio ya, cuando está la guerra en Afganistán, que Pakistán está ayudando a los mujahidines, se muere Leonid Ilyich Brezhnev, que es el presidente de la Unión Soviética en esta época, el primer secretario del Partido Comunista. Y cuando se muere Brezhnev, el general Zia-ul-Haq, el líder de Pakistán, va a Moscú. Imagínense, los soviéticos van al funeral y los soviéticos quieren tener un encuentro con él para preguntarle y para pedirle cuenta. Entonces, Gromyko y Andropov, que es el que viene en sustitución de Brezhnev, se reúnen con el general Zia-ul-Haq, creo que fue en el Kremlin, y Gromyko cuenta que el Andropov le dice a Zia-ul-Haq que la Unión Soviética está muy, muy enojada con lo que está haciendo Afganistán y que pueden haber consecuencias terribles para Pakistán por hacer eso. Eso estamos hablando de una potencia nuclear. Y que la respuesta del general Zia-ul-Haq fue darle la mano a Andropov y le dijo, presidente o algo así, usted puede tener mirándolo a los ojos con una gran sonrisa, le digo, usted puede tener todas las garantías que todo lo que quiere Pakistán es tener las mejores relaciones con la Unión Soviética. Gromyko dice eso como el ejemplo de la hipocresía contra los soviéticos en diplomacia, porque en ese momento Pakistán le estaba dando todo el apoyo posible al gobierno, a los 7 de Peshawar, a los grupos esos que estaban donde se aglutinaban todos los grupos mujahidines que estaban contra el gobierno afgano. Entonces, que le estaba contando, pasó la guerra de la guerra civil, y en ese momento, con el apoyo de Arabia Saudita, con el apoyo de los árabes que ahora han encontrado también refugio en la zona esta de Peshawar y que habían luchado la guerra contra los soviéticos, entre ellos en particular Osama Bin Laden, se desarrolla el movimiento talibán, que quiere decir como seminaristas. Son los que han estudiado en las madrasas islámicas y que vienen a promulgar esta visión de orden, que es el orden no está en el futuro, en la idea del Islam. Le ha ido mal a los países musulmanes, no se han desarrollado, no han logrado, no viven con dignidad, hay corrupción, etcétera, porque no han practicado el Islam tal y como fue concebido según una lectura medieval en el Santo Corán. Y entonces allí es cuando se desarrolla ese movimiento, que desarrolla una ofensiva fulminante, llega a Kabul y establece un emirato, la idea de un reino islámico, el emir, un reino islámico fundamentado fundamentalmente en la Sharia, que es la ley islámica. Ahí se produce una separación porque logra quedarse con el 10% en el norte del país, el Valle del Panjir, donde está Ahmed Shah Massoud, está el caso del general Dostum en las áreas uzbecas y está el caso de Ismail Khan en las áreas de los Hazaras. Y ellos logran mantener la resistencia allí contra el sector talibán. En el caso de Osama Bin Laden se ha producido una conversión de haber sido un luchador contra los soviéticos y de haber tenido alguna relación con la CIA
y sobre todo con la inteligencia pakistaní, más que todo con la inteligencia pakistaní. Él más que todo era un activo de la inteligencia pakistaní, y a través de la inteligencia pakistaní era que se distribuían muchos de los fondos de la CIA. Y en este caso, Osama Bin Laden ya viene con una visión muy, muy enojada hacia Occidente a partir de que el rey de Arabia Saudita había rechazado su oferta de proteger a Arabia Saudita contra una invasión iraquí después de la ocupación de Kuwait en 1992. Creo que fue en 1992, exactamente. Y entonces sea 1992, no, 1990, se produce la ocupación de Kuwait. Me acuerdo porque yo incluso tengo episodios de mi vida conectados con eso. Y en 1991 se produce la operación Escudo del Desierto, la presencia de tropas norteamericanas y de una gran coalición contra Irak, y que es percibida por Osama Bin Laden y ese sector fundamentalista como una herejía. Y ya empiezan a realizarse operaciones con la idea de luchar contra Occidente y particularmente contra los Estados Unidos. Bueno, se produce la invasión se produce el golpe contra las Torres Khobar en Arabia Saudita, se produce el atentado con las bombas contra las embajadas en Kenia y Tanzania, y se produce el primer intento de derribo de las Torres Gemelas, y finalmente el 11 de septiembre de 2001, época en que yo estoy en Nueva York, yo lo vi, yo estaba allí, incluso hasta alguna que otra persona, mis médicos me han dicho que mi asma se hizo peor por mi presencia ahí en la época en que respiré el debris de la caída de las torres. Y conmigo siempre, yo lo digo, no solo por mi condición judía, haber visto las consecuencias del terrorismo en Israel, yo tengo hacia el terrorismo una actitud muy, muy, muy condenable. A mí me parece que además el antiamericanismo, que aglutina a veces y que lleva agua a ese molino, una cosa es criticar política de los Estados Unidos, otra cosa es la deshumanización de sociedades enteras como la sociedad israelí, como la sociedad india, en el caso de los grupos terroristas pakistaníes, o en el caso de la sociedad cubana misma, por grupos terroristas en el sur de la Florida. Yo creo que todo eso es condenable en sí mismo. Y bueno, en general, debo decir que yo coincido con la visión del general israelí Arik Sharon cuando dijo que hacia los terroristas la política debe ser arrestarlos, y si no se puede arrestar, matarlo. Yo sé que esto suena duro, pero es la manera que yo lo veo. No hay justificación ninguna. Yo no estoy de acuerdo en eso de que incluso los pueblos tienen el derecho de resistir la ocupación por todos los medios a su alcance, porque si eso implica el asesinato de civiles y convertirlos en víctimas de ataques militares así de gratis, yo creo que eso no tiene ningún sentido, y además está contrario a toda la noción del derecho internacional humanitario, etc. Bueno, ocurre esto que decía, y a partir de ahí se produce la invasión a Afganistán por parte de las tropas soviéticas. Más que discutir ese último momento, yo lo que quiero hacer ahora es darle paso a la entrevista que me dio la analista de estudios internacionales, ex profesora del Instituto de Empresa, que es una universidad en inglés en España, y que ella es ex profesora de esa universidad, directora de documentos, que es una sección dentro de la radio televisión española, y que ella fue tan generosa que ella me dio una entrevista para discutir esto después, o sea, el periodo que viene después de lo que yo he contado de esa parte histórica. Sigo recomendando su libro, si usted lo quiere leer en español, le recomiendo mucho ese libro que se llama Afganistán, así, de Pilar Requena. Y si lee en inglés, hay varios libros, pero uno muy interesante es este que se llama Ghost Warrior o Guerrero Fantasma, de el norteamericano Steve Cole. Así que voy a ponerles ahora mismo la entrevista que le hice a Pilar Requena. Después de esto nos vamos. Ha sido un programa de última hora. Espero que les haya gustado las cosas que hemos podido traer aquí. Y
bueno, Cuba también ha tenido una parte importante con esto porque la base naval de Guantánamo fue el lugar donde se envió a muchos de esos talibanes, incluyendo el embajador de los talibanes en Pakistán, que ha sido muy importante en las negociaciones que han habido ahora entre el gobierno norteamericano y los talibanes, etcétera. Entonces, vamos a escuchar a Pilar Requena y después, bueno, ya cierro el programa. Espero que les haya sido interesante. Nos vemos esta semana, que seguro tengo varios programas que vamos a hacer que están interesantes. Ya hemos hablado, parece que vamos a traer a Gennady Rodríguez, que él me hizo una entrevista y ahora él va a venir a que me haga hacerle una entrevista yo. Julio César Guanche se comprometió que también iba a venir a estar con nosotros y vamos a posiblemente entrevistar a un ex diplomático norteamericano que es el presidente de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, Gary Maybardick. Así que nos vemos. Les pongo la entrevista con Pilar Requena. Hola amigos, hola amigas, aquí en Conversaciones Americanas y tenemos una invitada especial, la periodista Pilar Requena de la Radio Televisión Española. Es la autora de un excelente libro que se puede adquirir en Kindle desde los Estados Unidos, que se llama Afganistán. Si usted quiere leer un libro que tiene una valoración de la historia, desde los tiempos antiguos cuando Afganistán se creó hasta casi el momento actual, yo lo recomiendo. Pilar Requena también es la directora de Documentos TV en España, en la televisión española, y ella ha accedido cuando la he contactado para conversar un poco sobre la situación que se está viviendo actualmente en Afganistán. Pilar, qué gusto que usted esté en nuestro programa y quería empezar por preguntarle ¿qué razones usted considera fundamentales para entender el desenlace que está teniendo estos 20 años de presencia norteamericana occidental en Afganistán con los talibanes a las puertas de Kabul? Esta ha sido posiblemente la coalición militar más grande después de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo todo parece indicar que no ha sido capaz de mantener la posición y desarrollar los planes de apoyo al tipo de Estado afgano que se estaba creando bajo el presidente Ashraf Ghani o lo que se empezó con el ISAF. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Hola Arturo, en primer lugar muchas gracias por recomendar mi libro y también por contactarme. Estoy encantada de participar. Vamos a ver, es una pregunta amplia, pero en primer lugar creo que ya después de las últimas declaraciones de Blinken queda muy claro lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que en realidad la invasión, porque la Operación Libertad Duradera de Estados Unidos, el ataque del 7 de octubre del 2001 fue ilegal y por lo tanto todo ese ataque fue una invasión al fin y a la postre. Ha reconocido lo que todos nos temíamos que fue la realidad, y es que fue una operación en venganza por el 11S. Tenían que hacer algo, no podían atacar a Arabia Saudí, que es de donde procedían la mayor parte de los autores de los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono en Washington, y cogieron a la víctima fácil, que por otro lado no tenía que haber consentido el régimen talibán desde el 96, pero lo consintieron, y cogieron a la víctima fácil, que eran los talibanes, donde es cierto que se había refugiado y se entrenaba Al-Qaeda y donde estaba su líder Bin Laden y desde donde se habían planificado esos atentados. Pero es cierto, fue en realidad una operación de venganza donde se empezó a querer hacer otra cosa por el sentimiento, yo creo que al final, de culpabilidad que surgió cuando se vio lo que había pasado entre el 96 y el 2001, pero que venía de tiempo atrás, porque los afganos venían de sufrir una ocupación soviética, una guerra de los mujahidines contra los soviéticos y luego, lo más terrible de todo, una guerra civil del 90 al 96 en la que destruyeron el país los señores de la guerra, los mujahidines, que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad y sin embargo luego acabaron controlando el poder, no solo en el gobierno, que colocaron
los occidentales, sino también en el Parlamento. En la conferencia de Bonn, que no fue una conferencia de paz, porque no se firmó ninguna paz, porque la guerra fue contra los talibanes, no contra el resto de los afganos, en esa conferencia de Bonn se establece una estrategia para state building, creación de Estado, y para reconstrucción de un país que estaba completamente destruido. Se habló mucho de devolver el derecho a las mujeres, devolver sobre todo la vida, devolver la visibilidad, porque llevaban condenadas al silencio y condenadas a la oscuridad del burka desde el año 96. Se creó la ISAF, como has dicho, que no era más que un mandato ONU bajo mando OTAN para actuar. Y se estableció un tipo de intervención, como yo lo he llamado siempre, cívico-militar o militar-cívico, que consistía en que la cooperación internacional, bien la de los propios estados o la propia de las ONGs, se desarrollaba en distintos lugares del país y las fuerzas armadas de las tropas internacionales ofrecían la protección necesaria para que eso no nos llevase a mal puerto. Era una tarea ingente lo que se planteaba, de muchos años de presencia militar y de muchos años de presencia cívico-política, ¿no? O político-cívica. Y con eso empezamos prácticamente a principios del 2002. Hay que aclarar que si la Operación Libertad Duradera no fue legal y nunca ha sido legal mientras ha durado, sí que fue legal internacionalmente la Operación ISAF, porque esa se decidió en Naciones Unidas, además nació de la conferencia de Bonn, donde los afganos pidieron esa intervención internacional. Lo más triste de todo lo que está pasando, aparte de lo más terrible que va a ocurrir ahora, es que jamás se ha tenido una oportunidad como esta. Jamás una comunidad internacional, unos soldados internacionales han sido recibidos con los brazos abiertos por un país pidiéndoles que lo levantasen, pidiéndoles ayuda, pidiéndoles que defendiesen derechos humanos, pidiéndoles todo, pidiéndoles educación, pidiéndoles infraestructura, pidiéndoles protección. Y todo lo hemos dilapidado. Empezamos a dilapidarlo, jolín, en 2003, cuando Estados Unidos decide la guerra de Irak. Es la primera señal clara de que no le importaba Afganistán, de que Afganistán había sido una venganza, que en realidad su objetivo prioritario había sido y era acabar con el régimen de Saddam Hussein en Irak. Eso desvió fondos, eso desvió militares y sobre todo desvió la atención. Ni siquiera fueron capaces de dejar una vigilancia por satélite de la frontera pakistano-afgana o afgano-pakistaní. Con lo cual, los talibanes que estaban esperando en las áreas tribales de Afganistán, de Pakistán, y estaban esperando también en Pashtun Valley, en toda la zona de Peshawar, empezaron a volver a entrar. ¿Qué había ocurrido en ese intervalo? Primero, que la intervención norteamericana, que los ataques norteamericanos, sobre todo en el territorio de los pastunes, toda la franja sur, no habían respetado en muchos casos ni las costumbres, habían violado derechos humanos, habían entrado en las casas, habían asesinado a afganos supuestos sospechosos de colaboración con los talibanes. Recordemos también los famosos daños colaterales, las equivocaciones de bombardeos y bombardeando una boda, etcétera, etcétera. Todo eso hizo que una parte de la población empezase a alienarse y a no ver bien
esa intervención o esa ocupación militar extranjera. Y ellos no diferenciaban banderas, eso era lo más triste, que ellos no sabían diferenciar al final entre una bandera norteamericana o estadounidense y una bandera española, una bandera italiana o una bandera alemana, que no habían cometido ningún tipo de tropelías, porque además Estados Unidos, otro error, no dejó a las tropas internacionales, salvo ellas, las que se expandieron para campar a sus anchas, no dejó que se expandieran por el resto de Afganistán hasta prácticamente 2005, con lo cual ya era muy tarde, habían pasado 3 años o más desde que habíamos empezado el despliegue. Y en ese momento, cuando ya se empiezan a desplegar paso por paso, dependiendo de las zonas, lo que se llamó los PRTs, los equipos de reconstrucción provincial, es cuando cada ejército, dependiendo de los países y de donde te hubiese tocado, se hacían cargo de una zona, se hacían cargo de una provincia, o de 2, dependiendo. Y en esa provincia lo que tenían que hacer era la parte cívico y política con acompañamiento militar. Y ahí se funcionó bien. Ahí se han conseguido muchas cosas que ahora se van a ir al garete, por no decir que ya se han ido al garete muchas durante estos años. Ahí se consiguieron levantar escuelas, hospitales, enseñar derechos humanos y derechos de la mujer, impulsar el activismo femenino, sacar a las mujeres del ostracismo, que estudiasen, que formasen ONGs, a impulsarlas, a animarles, a decirles que había un futuro para ellas, que había un futuro para el país, a ilusionar a mucha gente, sobre todo a la clase media, sobre todo la urbana, era más difícil la rural. Todos sabemos que el desarrollo empieza por las zonas urbanas, por las ciudades, y poco a poco va llegando también las zonas rurales. Tengamos en cuenta que la mayor parte de las zonas rurales en Afganistán están en la Edad Media. Las hemos traído un poquito, unos años adelante, pero era muy difícil en 20 años, ni siquiera en medio siglo, que se saltasen siglos y siglos y llegasen al siglo XXI. Pero sí que es verdad que se han hecho muchas cosas en las zonas urbanas y también algunas en las zonas rurales. Todos ellos, o sea, es decir, lo deja en manos de los afganos. A nadie le interesa ya lo que pasa en Afganistán, porque nadie prevé tampoco que pueda haber un problema después de mayor radicalización o de que terminen apareciendo los talibanes y terminen protegiendo a un grupo terrorista como Al-Qaeda. No les importa Afganistán. A Pakistán sí, a Pakistán le sigue importando, pero cualquiera de los grupos a él le viene bien, porque con todos tiene relación. Porque toda la financiación de todos estos grupos por parte de Arabia Saudí y de Estados Unidos, de la CIA, ha pasado por el ISI. Es decir, cuando la gente dice que a Bin Laden lo financió la CIA, es mentira. A Bin Laden el dinero le llegó al que le correspondía o el que decidía el ISI, los servicios secretos pakistaníes. La CIA no determinaba cuál le doy o no le doy, en realidad. Y además Bin Laden entonces no era nadie. Era alguien. Era como el mayor representante social de los saudíes que había sobre el terreno, porque no fue nadie de la Casa Saud, pero él, como el más cercano a la Casa Saud por las relaciones que tenía su padre, que al fin y al cabo se hizo multimillonario por los contratos de construcción que le facilitó la Casa Saud, por esa relación, digamos que Bin Laden era como el mayor representante de los saudíes. Y es verdad que aparece en algunas reuniones con la CIA, con el ISI y tal, pero no como Al-Qaeda, sino como representante saudí, porque se decía, vamos a ver, no es lógico que nosotros estemos metiendo tanto dinero y luego no tengamos a ningún representante de categoría sobre el terreno, cuando otros países sí que tienen a representantes de la alta sociedad o de las altas capas sociales, y por eso Bin Laden jugó un poco ese papel. Pero Bin Laden no crea Al-Qaeda hasta el 88-89, y recordemos que no lo crea él, que lo crea Sam,
que es su maestro, que luego muere en extrañas circunstancias, y siempre se ha pensado que el atentado lo organizó Bin Laden para quedarse él al frente de Al-Qaeda. Al-Qaeda en realidad no es más que la base, es una base de reclutamiento de mujahidines de todo el mundo. No es un grupo terrorista en ese momento. Sí que es islamismo radical, pero no es grupo terrorista. Y no es grupo terrorista contra Occidente. Es una base de reclutamiento de mujahidines de todo el mundo con la idea de luchar contra la Unión Soviética. De hecho, cuando la Unión Soviética se va, Bin Laden vuelve a Arabia Saudí, eso sí, con una red de militantes islamistas radicales por todo el mundo. Y él se queda practicando su religión, su extremismo, en Arabia Saudí. ¿Cuál es el punto de inflexión para Bin Laden? ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto? La invasión de Kuwait. La invasión de Kuwait, porque él dice que los Él infieles ofrece, han, ante la entrado a las amenaza tierras iraquí, santas del Islam. Sí. no, ante la amenaza de Irak a Arabia Saudí después de invadir Kuwait, Él ofrece protegerlo con sus mujahidines. Él ofrece un ejército de mujahidines a la Casa Saud. Y la Casa Saud le dice, de eso nada, llamamos a Estados Unidos. Eso te lo puedes imaginar. En la ideología islamista radicales, la invasión por los infieles de la Tierra Santa, de la Meca y la Medina. Le declara, digamos, no voy a decir la guerra, pero sí el conflicto a la Casa Saud, que al final acaba echándolo del país. Es decir, no confundamos, Al-Qaeda como grupo terrorista no surge de los mujahidines que luchan contra la Unión Soviética. Pero sí que es verdad que esos mujahidines, cuando desaparecen los extranjeros que se vuelven a sus países, es cuando se lían en una guerra civil interna. Y no hay ningún interés por parte de Estados Unidos de forzar ninguna negociación. Intenta Naciones Unidas un acuerdo de coalición, pero nunca termina de cuajar porque todos quieren tener el poder. Claramente, claramente. Lo que tengo entendido que también que la visión wahhabi es muy crítica de las sociedades occidentales y de la secularización, incluso de lo que ellos llaman ¿cómo se diría? Infieles que han adoptado patrones de secularización desde su perspectiva en los países islámicos o en la casa del Islam, como ellos llaman, ¿no? El wahabismo es un islam radical. Claro. Es un islam político radical, o sea, lo que quiere es, en realidad, la sharia más radical, y lo que quiere, vamos a ver, lo que no admite es una separación de religión y Estado. Exactamente. Eso es inadmisible. Luego ya podemos hablar de cuáles son las interpretaciones de la sharia más radicales o menos radicales, pero las de Juan wahabismo en general son las más radicales, las más retrógradas y las más conservadoras. No tenemos más que ver algunas monarquías del Golfo, empezando por Arabia Saudí. Vamos a ver qué derechos reales tienen las mujeres en Arabia Saudí. Se han tenido que pelear por poder conducir. Vale, sí, pueden ir a la escuela, pero tienen muchos derechos cercenados, y como no admitan lo que se les diga, ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Tenemos también otro ejemplo, que no es sunita, que es chiita, en el Irán de los ayatolás. Exacto, exacto. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para Afganistán hoy? ¿Se fracturará el país? En la historia que usted describe nos dice que incluso el nombre de tierra de los afganos se refería originalmente a las áreas donde viven los pashtunes, más que a todo lo que es el territorio actual. ¿Se volverá a una situación en la cual las facciones no talibanas se agrupen frente al dominio talibán? Recuerdo que hubo anteriormente esta llamada Alianza del Norte. ¿Cuáles son las expectativas en términos de derechos humanos ahora que los talibanes están a las puertas o en este momento incluso entrando a Kabul? No, ya han entrado en Kabul. En realidad lo único que están respetando es el acuerdo
de evacuación de los extranjeros. Pero ellos en realidad ya tienen el control de Kabul. Están parados, pero parados para que puedan salir los extranjeros. Yo no, igual a lo mejor mientras estamos hablando ya han tomado también el palacio, ¿no?, presidencial. Vamos a ver. Le preguntaba Fraccionamiento. qué pasará con el norte, porque El lo que he norte, notado que en el mapa ellos entraron ahora por el norte también. Es que ese ha sido la gran sorpresa. Yo creo que ese ha sido uno de una de las buenas tácticas que han utilizado, porque el sur más o menos ya lo tenían más controlado. En el sur tienen menos oposición porque está la comunidad pastuna. No quiere decir que les apoyen, pero digamos que se esperaba menos oposición. Por eso lo que han hecho es, por sorpresa, ocupar las ciudades del norte, y han pillado por sorpresa a los señores de la guerra, a Ismail Khan, a Dostum, a Mohammed, etcétera, etcétera, que no han sabido reaccionar, incluso se han entregado o han hecho un pacto con ellos. Se han ocupado también los puestos fronterizos, de forma que era muy difícil también el movimiento para una posible contraofensiva. ¿Qué puede esperar ahora? En el terreno de los derechos humanos, lo peor. En el terreno de los derechos de la mujer, el silencio y la oscuridad del burka, por mucho que digan. Tenemos dos tipos de talibanes ahora mismo, aunque están unidos. Ahora mismo en la conquista están unidos, pero tenemos dos tipos. Uno, los de Doha, los que yo llamo los de la diplomacia, que han aprendido muy bien la diplomacia en estos años y han aprendido muy bien a venderse y a vender sus acuerdos. Han llegado a acuerdos tácitos con China y Rusia, y también con Trump el año pasado, que les dio carta de identidad. Y luego tenemos, que a lo mejor Trump llegó a decir que a lo mejor los invitaba a Camp David, que es el retiro presidencial. Barbaridades se han dicho muchas y se están haciendo más. Tenemos a estos talibanes y tenemos a los que están sobre el terreno, más jóvenes, aunque también hay de la época anterior, pero más jóvenes y más violentos. Entonces, es verdad que esta es la imagen blanqueadora o de blanqueamiento de la que no nos debemos fiar tampoco, pero esta es la realidad sobre el terreno. Si va a haber ahora un enfrentamiento abierto entre las dos partes, tenemos que esperar. Si va a haber enfrentamientos dentro del propio movimiento, que donde no están solo talibanes, donde hay también miembros de Al-Qaeda, donde está la red Haqqani, donde hay muchos otros grupúsculos que veremos ahora. El Estado Islámico de Jorasán, ¿no? También no, está. El Estado Islámico de Jorasán está en enfrentamiento abierto con los talibanes, al menos de momento. ¿Por qué? Porque las agendas son también distintas. ¿Y porque el Estado Islámico de Jorasán tiene que ver con Al-Qaeda o no? No tiene que ver con el autodenominado Estado Islámico. El Estado Islámico de Jorasán quiere que le rindan pleitesía, y los talibanes se niegan. No es la forma de ser de los talibanes. El Estado Islámico de Jorasán tiene una agenda internacional. Los talibanes hoy por hoy es más nacional, o como mucho regional, pero fundamentalmente nacional. Veremos ahora si se producen enfrentamientos internos o si sigue esta unión cerrada que se ha pactado para llegar al poder. Veremos también, es más fácil luchar por el poder que gestionar el poder. Veremos a ver cómo gestionan ese poder. Y veremos a ver qué hace la oposición. De momento, que se sepa, el Valle del Panjshir sigue sin ser ocupado. En realidad es un valle inexpugnable, es donde estaba el león del Panjshir. Recordemos, Ahmad Shah Massoud, el líder de la Alianza del Norte, el líder tayiko, que fue justamente asesinado por Al-Qaeda en un atentado el 9 de septiembre del 2001, para evitar, porque ellos sabían que iba a haber una reacción norteamericana después del 11 de septiembre, para evitar que pudiese haber también una reacción de la oposición sobre el terreno que pudiese ayudar a los norteamericanos, asesinaron previamente a Ahmad Shah Massoud, al león del Panjshir. Pero sus comandantes sí que ayudaron luego sobre el terreno, junto con Dostum y otros señores de la guerra, a Estados Unidos. Es decir,
La guerra sobre el terreno la hicieron los afganos, desde el aire la hicieron los norteamericanos, hasta que los norteamericanos ya con prácticamente el territorio controlado pusieron también las botas militares en Afganistán. Veremos ahora cómo, si se puede volver, pero no va a ser cosa de 2 días ni de 4, a volver a formar esa coalición entre los diferentes señores de la guerra, liderados probablemente por los comandantes tayikos, los de Masud, o incluso su hijo, Ahmad Masud, que está también al frente. Veremos qué ha pasado realmente con Ismail Khan y con Dostum, porque al final no sabemos si se han entregado, si están detenidos, si han huido. Todavía hay algo de confusión respecto a dónde están. Sí que se sabe que Masud y sus comandantes parece que están en el Valle del Panjshir, que están en lugar seguro, y veremos también hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a ayudarles. Me temo que no, que la forma en que hemos salido, la forma en que Estados Unidos ha hecho esta retirada es lo mismo que hizo en el 90. Me lavo las manos, no me interesa, y a no ser que vuelva a haber atentados que se organicen desde ahí, y en eso los talibanes van a ser más listos, no van a permitir otro 11S desde Afganistán. Y ahora los talibanes van a contar posiblemente con una ayuda y un apoyo que no contaron, y un reconocimiento que no contaron entonces, que es el de China y el de Rusia, probablemente al margen del de Pakistán y otras monarquías del Golfo. Está mucho más difícil que antes, porque además nos han hecho creer que puede haber unos talibanes buenos. No hay talibanes buenos, lo estamos viendo. A mí, desde el momento en que no respetan los derechos de las mujeres, que son derechos fundamentales de los derechos humanos, que no me hable nadie de moderación, ni de negociación con ellos, ni de nada, de nada. Pero bueno, nos enfrentamos a un futuro muy incierto. Van a sacar parte de la tajada que estaban esperando rusos y chinos. No sé si eso le importa mucho a Estados Unidos, o Estados Unidos, la pelea con ellos es otra, que es más que nada la económica y la de influencia en otros lugares. Un futuro muy incierto y muy triste y muy terrible, y una sensación de abandono completo de los afganos de nuevo, y pérdida absoluta, para nada, de unos grandes esfuerzos y un gran sacrificio que hicieron los afganos, fundamentalmente muchos afganos, miles de afganos que dieron su vida, y la comunidad internacional que también ha hecho su sacrificio para que un Estado, Estados Unidos, decida por todos los demás. Pero es verdad que todos los demás tampoco han sabido reaccionar ni estar a la altura. La Unión Europea se tenía que haber impuesto, por lo menos pegar un puñetazo encima de la mesa cuando la guerra de Irak, y tenía que volverlo a haber hecho cuando Obama decidió de forma unilateral que las tropas se retiraban y los demás actuaron como comparsas. Hemos fallado a los afganos. Ellos también han cometido muchos errores, porque su gobierno ha sido un gobierno corrupto, su gobierno ha sido un gobierno que tampoco ha sabido hacer lo que tenía que hacer. Ya hemos visto que el Rafani, como has dicho, se ha ido. Pero también es cierto que a los señores de la guerra los colocamos en el poder en la conferencia de Bonn la propia comunidad internacional. Pilar, qué gusto que usted haya accedido a darnos esta entrevista. Ojalá que la comunidad internacional saque lecciones de esta reflexión sobre lo que ha pasado en este país, donde se ha desarrollado un esfuerzo de 2 décadas y de un esfuerzo que uno ve deshacerse. Todos fuimos inspirados por Malalai y todo lo que fue saliendo de la lucha de las mujeres por sus derechos que usted mencionaba en el propio Afganistán, la creación de las escuelas, los gobiernos provinciales. Ojalá esto deje alguna huella. Siempre uno le queda la duda de que todo se haya perdido, pero le agradezco mucho que usted haya aceptado esta conversación. El trabajo serio que usted ha hecho. Recomiendo de nuevo el libro de Pilar Requena, se llama Afganistán, se puede encontrar
está disponible en Kindle, también en otros formatos. Y este es Conversaciones Americanas, donde discutimos temas de política exterior, de relaciones internacionales, tanto en Estados Unidos como en América Latina, como en otras áreas del mundo como esta. Pilar, muchas gracias por su presencia con nosotros. No sé si quiere agregar algo más. Muchas gracias, Arturo. Sí, lo que quiero decir es que se ha matado la esperanza y el futuro en Afganistán. Bueno, hasta luego. Ha sido un gran placer y esperamos que no sea la última vez que usted está con nosotros. Por cierto, quiero decirle, como latino que vivo en los Estados Unidos, eso que usted habló de un mayor peso de la Unión Europea como un actor tan liberal, tan comprometido con el modelo de la Declaración de los Derechos Humanos, no solo en términos de libertades civiles y políticas, sino en libertades económicas, sociales y culturales. Esa idea de la autonomía estratégica que se habla con tanta fuerza en algunos círculos de política exterior. Si usted me permite, después que usted dijo que se va la esperanza, yo le digo que en áreas como esa, de que hay un actor como Europa comprometido con los valores que originalmente se pensaron y que proclama bastante el actual alto comisionado de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, ojalá que esa autonomía estratégica se ponga en lugar, y yo creo que se va a beneficiar no solo Europa, se va a beneficiar el mundo en general. Así que ahí tenemos algunos de nosotros alguna esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, pero por desgracia está muy tocada ya. Bueno. Hay veces que uno tiene que tener la esperanza más allá de lo que le evidencia. Yo no la pierdo, mi europeísmo está a prueba de bombas. Está bien, igualmente. Le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa y esperamos de nuevo, le decimos que no sea la última, y en lo que usted quiera contar con nuestra colaboración, usted sabe que la tiene. Muy agradecido. Encantada. Muchas gracias y a vuestra disposición. Bueno, yo pensaba ya despedir ahí el programa, pero pasó ese problema técnico. Lo vamos a resolver porque vamos a subir la entrevista a Pilar Requena como un archivo separado en nuestro canal de YouTube, al cual le recomendamos y le pedimos que se suscriba. Estamos haciendo un esfuerzo, este trabajo lo hacemos prácticamente no cobramos un centavo, o eventualmente ya pensamos empezar a utilizarlo. Ya habíamos creado una variante de Patreon que lo vamos a empezar a usar para mejorar la calidad de nuestra transmisión. Pero bueno, hubo ese problema que no pudimos controlar. Parece que originalmente parecía muy largo y yo tenía un par de otras ventanas de YouTube abiertas que quizás hicieron más difícil la transmisión. No sé si la transmití completa, pero creo que sí transmití completa la entrevista con la amiga Pilar Requena. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima y esperamos que haya sido un programa de su mayor interés. Hasta luego.